Amén, amén y amén. Quiero preguntar si ha llegado alguien nuevo por primera vez a la iglesia. Por favor, que me ayude. ¿Cómo es su nombre? Roxana. ¿Alguien más? Ah, Susana. Perdón. No sé si hay alguien más. No sé si los ujieres me ayudan. Por allá veo al final o ya han venido. Sí, me dicen que sí. Al lado de usted, no me acuerdo su nombre. ¿Cómo? Juliana. Ahí está, le pegué. Juliana, ¿qué hacemos cuando viene alguien nuevo? Bien, le aplaudimos. Le damos la bienvenida a Juliana. Aquí a Susana. Dios los bendiga. Yo les había comentado, el mes pasado había hablado de los discípulos. Uno de ellos era Pedro. Y este mes le tocó a Andrés, el apóstol de lo insignificante. Ahí sí me podés poner la primera diapositiva. No sé si usted una vez en su vida se ha sentido insignificante, si se ha sentido como que nadie lo ve, si usted se ha sentido aparte, de lado. Bueno, este mensaje es para todos aquellos que alguna vez nos hemos sentido insignificantes, como que no valemos nada. No sé si usted se ha sentido una vez así. Bueno, este apóstol es Andrés, el apóstol de lo insignificante. No sé si para los nuevos que ya, no sé si han ido alguna vez a la iglesia o no, pero Jesús eligió a 12 discípulos, de los cuales el mes pasado yo enseñé de Pedro y ahora este mes le toca a Andrés. Había hablado también de que Pedro era un hombre agresivo, un carácter impetuoso, tenía una personalidad violenta y el Señor fue el único que pudo arreglar su carácter. Fue el único que pudo renovar una personalidad en él. No hay persona, no hay psicólogo, ni siquiera psiquiatra que arregle el carácter de una persona, ni siquiera la personalidad. Solamente lo puede hacer Dios. No cuando usted se encuentra con personas o quizás su esposo, pero el carácter de este, ¿no? Se nota a leguas de cómo es el carácter de una persona. Entonces Pedro era así y su hermano Andrés, eran hermanos, era totalmente diferente al apóstol, era todo lo contrario. Andrés significa simplemente varonil, no tiene otro significado, es varonil, era una persona que trabajaba en la pesca, hermano de Pedro, formaba parte del grupo más cercano a Cristo, pero por lo general permanecía en segundo plano. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro. Por eso es todo lo contrario, un Pedro que sobresalía de todas las narraciones o de todas las cosas que hacía Jesús, pero bueno, acá estaba la otra parte de alguien que estaba que no se habla mucho, pero siempre estaba allí. Y lo más importante fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente a Cristo. Él era el medio, él era, por así decir, el auto. Llevaba a las personas a Cristo, a la iglesia. Fue el primero de los discípulos. También fue el primero quien presentó a Cristo a su hermano Pedro. Su ansiedad por seguir a Cristo combinada con su celo por presentarle a otros tipifica con exactitud el carácter de esta persona. Era una persona loca de decir, vos tenés que conocer a Cristo.
Si alguien se identifica, posiblemente así era Andrés. Era de esas personas que dice, vos tenés que acompañarme a la iglesia, vamos, te paso a buscar. Andrés era una persona así. También la Escritura no nos dice mucho acerca de él y se pueden contar con los dedos las veces que aparecen las narraciones del Evangelio. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, que es mucho más conocido que él, que Pedro. Y también en tales situaciones, cuando un hermano sobresale, ¿no? Siempre quizás el hermano menor o el que le sigue tiende a tener rencor en su corazón, falta de perdón. Pero Andrés no era así. Él disfrutaba estar de ese lado. Él le encantaba estar en segundo plano, no quería algún título. Él le gustaba estar del otro lado en el servicio. Y aquí hay algo muy importante que es el número 1, que es el encuentro con Jesús produce vida. Es el número 1 que voy a abordar este punto, que es que el encuentro con Jesús produce vida. Y yo quiero que usted me acompañe a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. El encuentro con Jesús produce vida. Juan. Juan capítulo 1, versículo 35. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le preguntan estos 2. Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y acá hay una narración de cómo Andrés y Juan se encuentran a Jesús. Y estaban siguiendo a Juan, el profeta, quien estaba en ese lugar ya predicando de Jesucristo, ya eran seguidores de Juan. O sea que no es que estaban ellos mal o que estaban en cualquier cosa, no, ellos estaban bien. Pero había alguien que Jesús, el encuentro con ellos, a ellos le iba a generar más vida, le iba a generar un cambio tan profundo en los 2. Y ahí yo descargué un video que es para que se imaginen a Andrés. Ahí sí le puedes dar play. Tiene audio. Ahí estaba Andrés, si bien lo plasmaron muy bien en el video, con esas ganas de ir a buscar a su hermano para presentarle a Cristo. Él era así, una persona que le gustaba llevar las personas a Cristo y lo hacía rápido, sin vacilar, sin vergüenza. Él estaba allí. Y Andrés no es que era una persona mala, porque yo el mes pasado habíamos hablado de Pedro, que sinceramente tenía que cambiarlo totalmente a Pedro, no era una persona terrible, pero acá Andrés era bueno, era una persona con intenciones buenas, con valores
buenos, bien, un buen hebreo en ese entonces, pero el Señor lo tenía que potenciar. Había algo más por el cual Andrés tenía que vivir, tenía que hacer. Y el Señor potenció eso. No, entonces quizás hoy en esta noche hay personas que sean buenas, tengan valores buenos, tengan buena conducta, pero hay algo que por más que usted sea así, hay algo que el Señor tiene que hacer con su vida, que es potenciarlo aún más de lo que usted ya quizá ha vivido con el Señor, llevarlo aún más allá. Y sabe que casi toda la Escritura nos dice sobre Andrés, nos muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio, efectivo, pero en el segundo plano, y él se sentía bien. Y hay veces que uno como persona tiene que dejar de andar buscando títulos y actuar donde el Señor lo ha puesto. Tiene que dejar de andar pidiendo fotos por allá. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué si yo hice esto? Es que uno ha sido llamado para el segundo plano. Y el segundo plano no es que sea malo, son los mejores que hay porque lo necesitamos para que nos empujen. Andrés era una de esas personas. Una persona de que él sabía el potencial de su hermano. No hubo envidia, lo fue a buscar rápidamente. Y es porque el Señor está necesitando, y yo siempre digo y opino y pienso que es así, que cada uno de los que está en este lugar ha sido llamado por algo. Para algo usted ha sido llamado, no ha sido para que hoy caliente un banco. Hoy si bien está escuchando la palabra, pero usted ha sido llamado por algo. El Señor, hay un plan divino trazado para usted. Y por más que uno se sienta insignificante, por más que se sienta que no sirve para nada, eso es una mentira del diablo. Porque usted a este mundo ha venido con un plan divino que el Señor ha trazado para usted. Y es lo que el Señor vino a hacer con Andrés. Había venido para potenciarlo, había algo en él que tenía que salir para bien. Entonces, por eso, si usted es de esas personas que se sienten insignificantes, Dios lo puede transformar. Dios lo puede usar. Usted puede hablar, ya empezamos bien. Usted tiene manos, ya empezamos bien. Ya tiene una herramienta por el cual el Dios puede usarlo para hablar del Evangelio, para trabajar para Él. Puede orar, más motivos aún para que el Señor lo use. Amén. Andrés no buscaba ser el foco de atención de todos los discípulos. Él parece el menos contencioso y más considerado. Cada vez que habla, lo cual es raro de encontrar en las Escrituras, siempre dice lo correcto, nunca lo incorrecto. No había en él una persona que había que cambiar, pero para bien seguía. Está bien, bueno, vamos por lo mejor. Y eso es lo que el Señor viene a hacer, porque nos encontramos en la calle con gente. ¿De qué Dios me puede hacer si yo he hecho todas las cosas bien en mi vida? No, seguramente cuando salimos a evangelizar se encuentra con personas que le dicen, yo no tengo nada de malo. Es verdad, puede que no haya hecho ninguna maldad en toda su vida, pero hay cosas que el Señor quiere cambiar y potenciarlo, porque hay algo por lo que el Señor lo ha llamado. Para aquel que se siente cansado, para que se siente despechado, para que se siente de un lado, el Señor lo ha llamado para algo. No hay que sentirse de esa manera. Son sentimientos. Después dice,
cada vez que actúa aparte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Y eso denota su pasión por seguir a Cristo. Cuando uno ama a Cristo de verdad, cuando quiere ser seguidor, lo va a respetar, lo va a amar, va a tratar de que no pase nada, de decir apenas el más mínimo equivoco está ahí pidiendo perdón al Señor. Señor, me equivoqué. Yo soy una de esas personas que nos enojamos con mi esposo. Bueno, voy a sacar un poco de trapos al sol, que no escuche mi suegra. Y no me puedo quedar enojada. Yo ya estoy arrastrada pidiendo perdón. ¿Cómo puede ser? No quiero ser así. Y saben que... Y eso es bueno. Y con el Señor soy así. Ay, Señor, ¿qué hice? Le contesté mal a mi esposo. Perdóname, Señor. Primero al Señor le pido perdón. Después ya se me cae el orgullo y le tengo que pedir perdón también a Él. Pasan. Pero no, eso es lo que busca el Señor. No de esas personas que aman a Cristo y en el primer equivoco dice, Señor, hoy me equivoqué y te quiero pedir perdón, no lo quiero volver a hacer. Una de esas personas era Andrés. Así como usted lo veía, se veía tan insignificante y aunque no haya muchos versículos que hablen de él, era una persona así que amaba al Señor, le gustaba hacer lo correcto, pues él fue bendecido. Fue bendecido. Hay más estudios donde nos hablan de qué es lo que hizo después, y eso lo voy a hablar el domingo. ¿Qué pasó con él? Porque terminan los evangelios, después no sabemos más de lo que pasó con él, pero hay otros estudios que avalan medianamente qué es lo que hizo después de que Jesucristo resucitó. Y esa pasión que tenía por hacer las cosas bien, y eso es lo que hoy Dios está necesitando. Quizá usted es una persona correcta, de las mejores, ¿no?, que hay, pero hay algo por el que el Señor tiene que seguir transformando su vida, lo quiere potenciar, llevar aún más allá de lo que ha vivido, de lo que necesita ver, de lo que el Señor hará con usted. Cuando se menciona su nombre, la Escritura nunca dice algo negativo a las acciones de Andrés. No a lo contrario de Pedro, que cuando le decían Simón estaba haciendo algo malo. Pero cuando le decían Pedro, algo bueno había hecho. Bueno, con Andrés, en la Escritura no denota algo negativo con él. Entonces eso habla muy bien de su carácter. También fue un discípulo eficaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Un discípulo de eficaz, de esas personas que dice que lo van a hacer y lo hacen. Yo voy a hacer esto. Y ya el otro día te está a las 6 de la madrugada haciendo lo que dijo que iba a hacer. Andrés era una de esas personas eficaces. Y es lo que yo sé que hay en este lugar. El Señor está formando aún esas personas que se sienten menospreciadas, que se sienten por pocos. Son una gran base en la iglesia. No se tiene que sentir de esa manera. Número 2, el encuentro con Jesús nos potencia a ser fuertes ante las dificultades. ¿Cuántas? Y bueno, hoy en día, con la inestabilidad política que hay, siempre suben y baja todo lo que sea precios, ¿no? Argentina nunca ha tenido una estabilidad en eso. Entonces, seguramente hay personas que se deben encontrar, ¿no?, en la línea de fuego ahí para sobrevivir la semana. Y sabe que cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, lo potencia a ser más fuerte ante las dificultades. Yo quiero que ahí me acompañe a San Juan capítulo 6, versículo 8.
Juan 6:8, y dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y acá quizás haya pasado a un segundo plano. Nunca nos hemos quizás parado acá y leer bien. Pero acá la persona que buscó un muchacho para llevarlo a Jesús, ¿quién fue? Andresito estaba allí. Él se encargó de buscar ahí un muchacho. La cosa era darle comida a 1 millón de gente, ¿no? Y él se encargó, ¿no? Además de la fe que tenía, Dios lo iba a potenciar. Había una dificultad, por supuesto, había una dificultad. ¿Cómo le damos de comer a tanta gente? Esa era la pregunta. ¿Cómo hacemos? Sin embargo, allí estaba Andrés. No, entonces usted, como hijo de Dios, aunque se sienta menospreciado, su oración tiene poder. Su ayuno, cuando usted ayuna, mejoran las cosas. Cuando usted está orando, quizás usted piensa: ¿de qué vale mi oración? Pero quizás es la oración que está sosteniendo la iglesia. No, y allí estaba Andrés, venía con este muchacho. Yo supongo que a algunos de los 12 se le habrá reído: ¿qué hace Andrés? Pero él, inmutable, llevó al muchacho con estos 5 peces y 2, 5 panes y 2 peces. Y los multiplicó, sobró. ¿Y sabe qué? Andrés fue el medio de algo sobrenatural que cayó en ese lugar. Fue el medio, fue el transporte. Por eso hoy podemos hablar de él, porque Dios lo quiso así. Porque hay personas que se sienten como quizás Andrés del segundo plano, a mí no me tienen en cuenta, pero no es así, es muy importante. También era valiente, decidido, reflexivo. Nada en él era débil o cobarde. Era impulsado por una pasión por la verdad. Estaba dispuesto a someterse a la más extrema forma de privaciones para lograr su objetivo. Habíamos hablado que él ya había estado con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Y ahí estaban sus seguidores, y entre uno de sus seguidores estaba Andrés. Estaba dispuesto a hacer hasta lo imposible por ver al Mesías. Y ese Mesías le iba a cambiar la vida, lo iba a potenciar. Y lo vemos también allí, tan alejado de las primeras planas, de las primeras tomas. Pero era tan importante como las columnas de esta iglesia. Andrés era tan importante. Aunque él hacía el trabajo de segunda plana, estaba allí para pechar. Cuando había que necesitar algo, Andrés estaba en ese lugar. No quería ser el foco y era muy importante. Lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Eso era Andrés. En los pequeños detalles él estaba. Y sabe que yo sé que aquí hay personas también que no vienen o por un título, no van por tal cosa, no hacen lo otro. Y son tan importantes, ayunan ahí en lo oculto, oran en los secretos, sin dar portavoces ni pasar diario, ¿qué tal me ayuno todo el mes? Yo sé que esas personas están en este lugar
Y yo sé que también que el Señor está necesitando personas así como Andrés, que no le importen los títulos y que trabajen ahora en la posición que Dios los ha puesto. Porque el único que puede potenciarlos es Dios. Nosotros como pastores siempre velamos por el crecimiento, pero el único que va a crecer siempre depende de usted. Si usted quiere, el Señor le va a mostrar la gloria. Si de acuerdo a lo que usted quiere, la medida que le va dando a Dios es el crecimiento de usted. Y ya voy concluyendo. Si su personalidad y carácter es similar a la de Andrés, déjeme decirle que usted es tan importante en esta iglesia que todos nosotros juntos. Aquellos que no van por un título, los que ayudan en el anonimato, los que sirven sin pedir nada a cambio, los que ayudan sin altavoces, a esas personas Dios lo usa para ser el medio de lo sobrenatural. Los va a usar, pero déjeme decirle y sacarme una foto con usted, porque cuando yo lo vea allá arriba, el Señor es el único que lo va a poner. Porque Él es el que usa, Él es el que saca, Él es el que tiene que sacar, saca, y cuando tiene que subir a alguien lo sube, pero es solamente Dios. Aquellos que han venido por primera vez, si hay uno de esos momentos que se ha sentido mal, menospreciado por la sociedad, por la familia, déjeme decirle que solamente Dios lo puede ayudar a levantarse. Hoy la sociedad le da medicamentos para su depresión. Solamente Dios puede sacarlo de ese foso. Y hay algo más por la cual usted hoy ha venido y no es casualidad. Usted está aquí hoy porque el Señor ha llegado a su casa, la salvación ha llegado. Y hay algo por la cual el Señor lo ha hecho para hacer. Nadie ha venido aquí al vicio, a este mundo. Y déjeme sincerarme con usted. Yo también un día me sentía tan mal, así usted como me ve, yo tenía tan baja autoestima, ni sé cómo hoy estoy hablando en este lugar, no sé, solo por la gracia de Dios, porque era tan tímida que no me podía subir a ningún lado, ni siquiera hablar a una persona, porque yo pensaba que esa persona valía mucho más que yo. Yo no sé por qué el enemigo se encadenó en mi mente a decirme que yo no valía de nada, que yo nunca iba a hacer nada, que yo no servía para nada. Y se había encargado de toda mi vida meterme eso en mi mente. Pero hasta que un día el Señor cambió mi corazón, cambió mi mente, transformó mi vida. Sacó toda esa baja autoestima que había, sacó todo lo que había que sacar. Porque hoy yo no sé si estaría en este lugar, ni sé si estaría predicando. Pero era tan vergonzosa, sentía que mi vida no valía de nada. Y un día le dije al Señor, Dios, ¿para qué me has traído a este mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? Y sabe que llegó ese día donde el Señor me respondió. Fue tan real, hermanos, fue un encuentro con Jesucristo. Ese día me cambió la vida. Ese día me transformó a mí. Y es lo que hoy puedo dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Si no, seguramente hoy en día seguiría siendo yo la pobrecita, yo la que no valgo nada, yo esto, yo lo otro. Sin embargo, el Señor cambió ese chip que el enemigo había puesto en mi mente, que no servía para nada, que yo nada podía hacer, que ¿qué es lo que iba a hacer yo si no tenía nada?
Sin embargo, Dios con su inmenso amor vino a cambiar lo que el enemigo había puesto. Y ahí empecé a ver cómo el Señor podía usarme, cómo empezó a cambiar mi vida, mis emociones. Y solamente fue por la gracia de Él. Cambió la autoestima, la empezó a cambiar. Entonces el único fuente a quien usted debe acudir para cambiar toda clase de baja autoestima está en Dios. Si usted un día se ha sentido insignificante, que no vale nada, sabe que para Dios usted es oro. Para Dios usted vale oro. Su vida le pertenece a Dios. El dueño de su vida es Dios. Por eso hoy usted está aquí, porque el Señor con su sangre preciosa lo compró y ahora le debemos servir. Por eso usted no está aquí hoy al vicio, usted para algo ha sido llamado, no importa la edad que tenga. No, pastora, si yo soy re grande, ya no. No, yo le digo con más razón, usted está en la mejor edad para servir a Dios. Para ir a predicar, sanar enfermos, profetizar, la mejor edad. No, y si, no, soy muy joven. Usted, el otro día salimos a evangelizar y yo prácticamente ni evangelicé, estaban todos, ya me habían entregado todos los papeles, habían invitado. Es la mejor edad para buscar de Dios. En la edad que está en la mejor edad para decirle al Señor, aquí estoy de vuelta. Si alguna vez usted se sintió insignificante, usted es tan importante para Dios, tan importante, que no se puede comparar con nada. No deje que el enemigo le meta en su cabeza que usted no sirve. No deje que el enemigo meta en su cabeza que es insignificante. No deje para nada lo que el enemigo quiera meter en su cabeza, porque ese es el enemigo. Deje que Dios empiece a hacer la obra en su vida y en su mente, amén. Y habrá ya ahí, después lo quiero ver cómo Dios lo va a usar. Y yo sé que Él lo está haciendo porque lo estoy viendo. Yo sé que el Señor está usando porque se han decidido en levantarse, se han decidido en seguir buscando al Señor, a servirle. Y todo ese respaldo lo va a tener de Dios. Amén. Yo le invito hoy que usted se ponga de pie.